Ya chicos, a ver, por aquí estoy viendo los comentarios de su compañero. Por aquí Carlos decía, en Excel se podría arrastrar el texto para rellenar. Sí, es una opción. Lisey, para rellenar los datos con Excel, seleccionar la celda base, puntear en la esquina inferior derecha y arrastrar. Ah, bueno, claro, es lo mismo rellenar también. Natalie dice con buscar y reemplazar. Ok, Natalie, gracias. Marjorie nos dice serie de relleno en Excel. Ya, chicos. Uy, chicos, jóvenes, ¿qué pasó? Las señoritas, mandaron ahora. Rigoberto, ya. Arrastre el controlador relleno. Ya, ya, jóvenes, a ver. Sí, está bien, jóvenes. Una de las opciones serían las que comentan sus compañeras. ¿Listo? Pero por ahora me voy a quedar, ¿listo? Por ahora me voy a quedar con lo que dijo su compañera Natalie. Sí, bueno, pero eso también me lleva a jóvenes a saber que conocen Excel y bueno, y eso es bueno. ¿Listo? Conocen Excel, como les decía, basta con tener un Excel intermedio para que, digamos, Power BI de eso no se le haga tan complicado. ¿Listo? Igual no va a ser complicado, pero igual, ya por ahí vamos encaminados, ¿no? Eh, entonces le decía que voy a quedarme con lo que dijo su compañera Natalie, porque estas opciones están bien, todas, serían en Excel, pero la opción que se aplicaría para Power BI de esto, por ejemplo, jóvenes, eh, sería la opción de buscar y reemplazar, ¿sí? Que también funcionaría aquí en Excel, ¿no? Puedo decir, perdón, puedo seleccionar esa columna, supongamos, esa columna A en este caso, puedo ir a inicio y aquí tengo la opción de buscar y reemplazar, ¿no? O bueno, en este caso directamente reemplazar. Y aquí diría, por ejemplo, quiero buscar supongamos los nulos, ¿no? O quiero reemplazar los nulos con este dato, ¿no? O podría decirle con null, si es que tuviéramos en Power BI, y luego rellenar, ¿sí? Sería una de las opciones. Ya está. Entonces, miren, ¿cómo aplicamos esto en Power BI de esto? En Power BI de esto, entonces voy a ir por aquí y digo lo siguiente. Entonces, lo mismo que acabo de hacer en Excel, miren. Clic derecho, miren, este es otro, digamos, otro camino corto también, por la cual puedo hacerlo. Clic derecho en la columna donde quiero rellenar, clic derecho, y voy a buscar reemplazar los valores. Perdón, jóvenes. Y en reemplazar los valores, yo voy a decir, valor que busco en esa primera cajita, ¿no? ¿Qué valor estoy buscando? Nada, es decir, vacíos. Por lo tanto, no ingreso ningún valor allí. ¿En qué cajita voy a ingresar un valor? En la segunda cajita que dice reemplazar con. Y ahí voy a escribir null, pero en minúsculas. ¿Sí? Como ya les había mencionado, en minúsculas. Y acepto. Ya está. Ah, pero profesor, no se ha rellenado. No, claro, todavía no rellenamos. Lo que estamos haciendo es simplemente lograr que esas filas tengan el valor null. ¿Listo? Lograr que tengan null. Ahora, lo siguiente que tengo que hacer es simplemente clic derecho aquí, clic derecho, y le digo rellenar hacia abajo. Miren. Y ya está, miren, chicos. ¿Ok? Nuevamente, jóvenes, miren, para repetirlo, a ver, una vez más. Clic derecho en la columna donde voy a reemplazar, le digo reemplazar los valores, buscar vacíos con null, y luego clic derecho, rellenar hacia abajo.
Chicos, ya estoy nuevamente aquí. Disculpen que estoy un poquito con la alergia y me fastidia un poquito la nariz. A ver, ya jóvenes. Entonces, miren, acabamos de rellenar el dato, ¿ok? La columna de los datos. Ya está. Ahora, jóvenes, ustedes van a ver esta línea, una línea de color aquí, más o menos, debajo de las columnas. Y en este caso está, por ejemplo, en mi pantalla se está visualizando dos colores, ¿no? El color verde y el color plomo. Hay un tercer color que es un color rojo. ¿Y estos colores qué me dan, qué me están informando? El color verde les informa que los datos están correctos al 100%. El color plomo me puede indicar dos cositas. Que hay filas con valor null o que hay filas sin datos, es decir, vacía. Eso no quiere decir que hay error. Ya, chicos, tengan cuidado con eso. No quiere decir que hay error, simplemente que no tengo datos. No pasa nada. Pero si le mostrase el color rojo sí me indica error en alguna fila. Los jóvenes, ustedes pueden ir también, si es que quieren verlo con más detalle, a la ficha vista, y activan esta opción que dice calidad de columnas. Miren. Y ahí le sale la leyenda. Válido, error y vacío. Miren. También lo pueden tener activado de esa manera. Yo por un tema de ahorrar un poquito de un espacio, lo tengo, digamos, desactivado. ¿Listo? Listo. Ahora entonces, supongamos que ya terminamos de hacer el cambio de los datos. ¿Listo? La transformación. Ah, pero por ejemplo, otra transformación. Tal vez queremos aquí, a esa columna país o territorio, colocar solamente la primera letra en mayúsculas, el resto en minúsculas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, clic derecho aquí, en la columna, miren, clic derecho en la columna donde van a hacer los cambios y busco la opción transformar. Y cuando yo le diga transformar, me va a presentar ciertas opciones de acuerdo al tipo de dato que tenga en cada columna. Si tengo un dato tipo texto, me mostrará estas opciones. Si tengo datos tipo número, me mostrará otras opciones. Si tengo datos tipo fecha, otras opciones, y así, joven. ¿Listo? En este caso me dice minúsculas, es decir, si quiero todo minúsculas, minúsculas, mayúsculas, pero yo estoy buscando una opción que me diga poner en mayúsculas cada palabra, solamente la primera palabra. Entonces voy a usar ahí y ya está. Ok, y ahora ya supongamos que ya terminé. El último paso entonces que me quedaría por hacer es aplicar el tipo cambiado, el tipo de dato a cada columna. Entonces selecciono, por ejemplo, la columna continente o cualquiera, presiono control A para seleccionar las tres y voy a la parte superior donde dice transformar, y dentro de transformar voy a encontrar esta opción llamada detectar tipo de datos. Entonces voy a hacer clic allí y ya me establece para cada columna un tipo de dato, miren. ABC, que quiere decir texto, 1, 2, 3, que quiere decir número entero, ABC nuevamente texto. Profe, ¿y dónde? Pero, ¿cómo vemos los otros tipos de datos? Miren, ¿qué sucede si yo hago clic aquí en ABC, por ejemplo, en la primera columna? Me muestra toda esta lista de tipo de datos, miren. Decimal fijo, número. Todos estos tipos de datos se le llaman tipo de datos primitivos, porque hay otros tipos de datos aquí en Power Query, pero lo que vamos a trabajar nosotros son esos, los primitivos. Ok, jóvenes, entonces terminé de hacer la transformación. ¿Cómo retornamos estos datos entonces al Power BI, a la ventana principal? Voy a inicio, cerrar y aplicar y tengo tres opciones, miren. Cerrar y aplicar, que le estaría diciendo, ciérrame la ventana de Power Query, guarda los cambios que hemos hecho y ya. Y voy a la ventana principal de Power BI. Si le digo aplicar, simplemente es como le estuviese diciendo, guárdame los cambios que hemos hecho a los datos, pero no cierre la ventana. Si le digo cerrar, le estoy diciendo cierra la ventana, pero sin guardar los cambios. Entonces, aquí la más, digamos, recomendada es decirle cerrar y aplicar. Le voy a decir cerrar y aplicar justamente. Y aquí comienza a cargar los datos, miren. ¿Y dónde está la tablita? En el área de los campos, miren, ahí está.
la tabla con sus 3 columnas. Si voy al área de los datos también en la parte izquierda, aquí tenemos los datos, miren. Si voy al modelado, aquí tengo mi tabla. ¿Listo, jóvenes? Entonces, miren, ese es el proceso. Hemos cargado, hemos transformado, hemos devuelto los datos y ya lo tenemos aquí, ¿no? Y a partir de aquí podríamos aplicar ciertos cálculos y luego los visualizadores. Pero vamos a ver qué sucede si hago lo siguiente. Miren, el archivo lo tengo aquí abierto. Y en vez de Perú, yo le voy a decir, por ejemplo, no sé, Argentina, por ejemplo, por poner un nombre nada más, chicos, ¿ya? Es decir, cambio el dato en el archivo original, yo lo voy a guardar, ¿listo? Guardo. Entonces, regreso aquí al Power BI Desktop, ¿ok? Y aquí en inicio, justamente tengo una opción que dice actualizar, miren. Ojo, está con Perú, pero yo le digo actualizar. Y miren, ya cambió. Y ya no hemos tenido que hacer ese cambio, digamos, entrar nuevamente a Power Query, rellenar. Es decir, ya esos pasos que le hemos dicho, le dijimos en su momento a Power Query, ya como que el computador ya te entendió qué es lo que querías hacer y solito ya lo aplicó. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, Lisette, adelante. Sí, profesor, buenos días. Si, por ejemplo, el archivo de texto se elimina, también se eliminaría todo lo trabajado, ¿no? Ya, claro, sí, Lisette. Es decir, si el archivo de texto... Hay dos cositas ahí, Lisette. Se pueden dar dos cosas. Si el archivo lo modifica, es decir, claro, si una cosa es, por ejemplo, si yo lo dejo en blanco, es decir, borro toda esta información y actualizo aquí, me va a mostrar simplemente vacío, nada de información. Si el archivo lo elimino, de hecho que si le digo actualizar, me va a salir un error donde me dice no se encuentra la ruta del archivo o el archivo en la ruta. Ahora, y hay otro panorama, hay otro escenario. ¿Qué sucede si ahora yo este archivo lo voy a cortar, es decir, lo voy a sacar de esa ubicación original y lo muevo, por ejemplo, por aquí, por afuera? Ya no está aquí, ya no está aquí. Ahora, entonces, si yo voy a Power BI y le digo actualizar, miren, me dice error, ¿no? Aquí me muestra el error. No se pudo encontrar el archivo en ese origen, claro, no está. Ah, porque ya no está, claro, en el origen inicial. Entonces, si sucede eso, ¿cuál es la solución? Digo, miren, para regresar al editor de Power Query lo puedo hacer de dos maneras. Que yo lo hago de forma directa aquí. Selecciono la consulta o la tablita y digo clic derecho, editar consulta. Clic derecho, editar consulta. Y ya está. Y regreso aquí a Power Query. Entonces, ahí está el color rojito que les decía, miren. No es un rojo rojo, pero es algo de color vino, algo así, ¿no? Ya está. Ah, y me muestra error, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para solucionarlo? Ir al paso origen, porque es el paso, como dice ahí su nombre, origen, lo que origina los datos. Y aquí, en algunos pasos van a encontrar este icono también, de como que de una ruedita, un engranaje, algo así. Entonces, yo hago clic allí, me va a abrir una ventanita ahora mismo. Y lo que tenemos que hacer es que en esta opción de ruta de acceso de archivo, clic en el botón examinar y buscar nuevamente la ubicación del archivo. Es decir, selecciono, abrir, aceptar. Ahora voy al último paso, voy a hacer clic en el último paso y ya está ok, miren. Que claro, ahora, como te comento, Lisette, si se elimina el archivo, claro, ya no hay cómo salvarlo, ¿no? Ahora, ojo, no hay cómo salvar la información. No hay cómo salvar la información.
Pero yo les mencioné el lenguaje M, ¿verdad? ¿Dónde está el lenguaje M? Si voy a ficha vista, o también lo puedo hacer directamente aquí, miren, mejor directo, de forma directa, ¿ya, chicos? Para que sea más rápido. Si hay un camino que me vaya al mismo resultado, ¿por qué no, no? Entonces digo, clic derecho, editor avanzado, miren. Y aquí está el lenguaje M. Todo esto es el lenguaje M. Todo lo que ven ahí. Ese código que se ha creado internamente. Nosotros no lo hemos generado. Claro, digamos que no lo hemos generado directamente, pero sí indirectamente con las opciones que hemos usado. Esto, miren, yo puedo copiar y voy a guardar en un blog de notas, ¿no? Como un código ahí, bien ahí, guardadito, lo voy a decir, guardar como, y le puedo colocar, ¿no? No sé, transformación de archivo, txt, y bueno, ya está. Y lo voy a guardar por aquí, por el escritorio. Lo guardo. El código sí lo estoy salvando, miren. El código sí lo estoy salvando. Cuando vuelva a recuperar el archivo, y lo voy a hacer, miren, en este caso en Excel, ¿ya? Vamos a suponer, ya recuperé el archivo. Ya recuperé el archivo. Y tendría que abrir aquí en el Power BI Desktop, por ejemplo, tendría que ir a decirle por aquí, obtener datos, consulta en blanco, pero lo voy a hacer, ojo chicos, en Excel, miren. Datos. Miren, tiene lo mismo, obtener datos de otras fuentes. Y le digo consulta en blanco, que es lo mismo que está en Power BI Desktop. No que lo hago para no tener problema con el archivo que ya está ahí. ¿Listo? Y lo mismo le va a presentar en Power BI Desktop, esta ventana. Consulta en blanco, es decir, no tengo ningún dato. Pero voy a la ficha vista y voy a editor avanzado. Abro, es decir, voy a abrir el archivito y copié los pasos, copio, cierro por aquí, selecciono esta partecita, pego ahí y le digo listo. Y miren, los datos están aquí ya transformados. Entonces, si ustedes creen que en algún momento alguien o por error puede perder ese archivo, yo les recomiendo que guarden el código, los pasos que se aplicó. Y claro, aquí hay que tener cuidado nada más en lo siguiente, ¿no? Que la ruta sea la misma, o si es que han recuperado el archivo y está en otra ruta, bueno, le darán nuevamente el direccionamiento en el paso origen, ¿no? Así como hicimos en Power BI. En origen, ya le dicen, buscan el archivo únicamente, seleccionan y ya está. Pero los pasos ya están ahí. Ya no tienen que hacer nuevamente los pasos, jóvenes. Eso sí, hay como recomendación, ¿no? En buena hora le hice que haya hecho esa consulta para que tengan más o menos por ahí una reserva de su código. ¿Ok, jóvenes? Listo. A ver, entonces, ya vimos entonces cómo aplicar algunas técnicas de transformación. ¿Listo? Esas son algunas técnicas de transformación. Aquí le voy a decir aplicar cambios y ya está. Ahora sí, continuamos, jóvenes. Continuamos. Ahora vamos a trabajar con un archivo CSV. ¿Listo? Voy a regresar este archivo por aquí. Ya está. Con un archivo CSV. Ya está. Los archivos CSV en realidad son como un tipo de archivos tipo texto, llamémoslo así, que muchas veces se genera en muchos sistemas y también lo genera en el mismo Excel. En el mismo Excel yo puedo tener mi data y guardarlo como archivo CSV. ¿Para qué? Para que pese menos. ¿Sí? Los archivos CSV pesan menos que un archivo Excel, porque son considerados como archivo de texto. Y entonces miren, ¿qué es lo que está sucediendo aquí en este archivo CSV? Este archivo CSV lo que estamos visualizando es que toda la información está en una sola columna, miren. Voy a suponer que estos datos son, supongamos una trabajadora, ese es el tipo de gasto que ha realizado la trabajadora, la fecha y el importe. ¿Listo? Y nuestro objetivo es dividir esos datos en diferentes columnas. Y yo seguramente les digo que si esto les presentasen ahora mismo en Excel, tal vez utilizamos la opción que dice aquí texto en columnas, ¿no? Porque eso nos ayuda a separar.
la información que tenemos en una columna en diferentes columnas. A ver, chicos, tengan cuidado. Y ya creo que es sábado y el cuerpo lo sabe, ¿no? Ya está, ya van a empezar con el reggaetón. A ver, chicos, entonces, pero esto de texto en columnas es un poco estático, porque eso nos aplica una sola vez. Si al siguiente día nuevamente se nos presenta estos datos así, todo en una sola columna, tengo que al siguiente día nuevamente aplicar texto en columnas y así estar haciendo un trabajo rutinario y manual, ¿no? Entonces, objetivo número 1, dividir las columnas, la información, perdón, en diferentes columnas y luego aplicar el tipo de cambio. Y si hay algo por limpiar, por quitar, también hacerlo. Aquí lo que observo en esta información es que puedo quitar esta descripción porque en realidad no me dice mucho. Tengo que generar, digamos, encabezados para cada dato y también dividir la información. Entonces ya tenemos 3 acciones por hacer, ¿no? A ver, un momentito por aquí, jóvenes. Sí, nada más eso. Entonces, miren, voy a cerrar nuevamente el archivo. Recuerden tener cerrado el archivo al inicio de la carga. Regreso por aquí, por Power BI Desktop. A inicio, ¿sí? Esto lo voy a hacer rápido ya, chicos, porque ya saben por qué ruta ir. Todos van a ir por esta ruta, ¿sí? No hay otra forma de cargar los datos. Entonces, inicio, tener datos. Yo tengo acá texto CSV, está en la misma línea, miren. Selecciono, voy a buscar el archivo, reporte de gastos y abrir. Ya está. Y nos va a presentar casi la misma ventana que el caso anterior, miren. Lo mismo. Y aquí incluso ya me cambió, me dice europeo occidental, ¿no? Bueno, ya. No pasa nada. Aquí me separan 2 columnas nada más, miren, chicos. Únicamente en 2 columnas. ¿Por qué? Como acá tenía Claudia 2 puntos y venía luego los otros datos, me dice el delimitador que considerado es los 2 puntos. Porque luego tiene la rayita oblicua acá, ¿no? Perdón, los guiones, disculpen, los guiones. Y también, claro, y también tienen rayitas oblicuas. Entonces, como que el algoritmo de Power Query se ha sentido un poquito aturdido ahí, digamos, y no ha sabido cuál es el delimitador. Y ha tomado el primero. Ya, dice, voy a tomar el primero, los 2 puntos, ¿no? Necesitamos cambiar entonces la información. Vamos a decir transformar datos. Listo. Ojito, pasos aplicados. Siempre el primer vistazo a pasos aplicados, jóvenes. Tipo cambiado. Chao. No necesito ahorita eso porque ya sabemos que debería ser uno de los últimos pasos. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Bueno, lo primero que voy a hacer es quitar la primera fila, porque la primera fila, digamos que no es un dato importante para mi análisis. No me va a servir para sumar, no me va a servir para identificar algo, nada. Entonces, ¿cómo quitar esa primera fila? En realidad hay 2 formas, ¿sí? Pero voy a explicarles la forma menos, digamos, correcta y la más correcta. La menos correcta sería la siguiente, y dependiendo también. Miren, yo voy a inicio, y en inicio tengo esta opción, ese grupo reducir filas, y dentro de ella tengo quitar filas. Quitar filas. Ok, y le digo quitar filas superiores, miren. ¿Por qué? Porque como quiero quitar la primera, le digo superior. Y aquí me dice, ¿qué cantidad de filas superiores? Una. Ya está. Acepto. Listo, ya no la tengo. Esto está bien hasta cierto punto. Diría que sería la forma incorrecta. ¿Por qué? ¿Qué sucede, jóvenes? Porque, nuevamente, Power BI nos va a llevar a mirar hacia el futuro. ¿En qué sentido? A ver, voy a abrir el archivo un momentito. Si bien es cierto, ahora mismo el archivo en la primera fila tiene este concepto llamado descripción. Y yo le he dicho en Power Query, que en el editor de query le he dicho, quítame esa fila, listo, chao esa fila. Esta técnica de decirle quitar filas superiores estaría correctamente siempre y cuando yo tenga la seguridad de que siempre va a estar ahí descripción. ¿Por qué? ¿Qué sucede si luego ya no está descripción y ya hay un dato? Hay un dato ahí.
Porque a veces los sistemas cambian, ¿no? Entonces, como hay un dato ahora, y en su momento yo le dije, quítame esa primera fila, ese primer dato yo lo estaría perdiendo. Lo estaría perdiendo. ¿Mm? Entonces, ahí hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Chicos, entonces, ahora voy a hacer, digamos, la forma correcta. Ya está. Vamos a llamarle la forma correcta. La forma correcta sería la siguiente. Y voy a quitar este paso que apliqué. Voy a dejarlo como estaba anteriormente. La forma correcta sería echarle un vistazo a mis datos, a mi data, a mis columnas. Es decir, a ver, ¿cuál sería la columna que mejor me ayuda para limpiar mi información sin afectarlo a futuro? Ah, y ahí nos detenemos un momento, ¿no? Y decimos, ok, vamos a ver, vamos a pensarlo mejor. Entonces, damos una vista rápida de las columnas. Y si ustedes ven en cada columna, hay un botoncito de filtro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si mejor en esta columna 2 yo digo, ok, en esa columna 2 pues no tengo un espacio, una fila vacía? ¿Y qué tal si digo, ok, mejor cuando en el botón de filtro, le digo, mejor cuando tengas filas en blanco, quítamelo. Es decir, no lo muestres y acepto. Y ya a la misma vez borraría descripción. Pero la pregunta tal vez sería, ¿y qué pasa? Claro, es aquí en esa columna 2 esa fila está vacía, pero aquí supongamos que hay un dato de un trabajador, pero a ese trabajador no se le ha colocado el tipo de gasto, la fecha. Ah, también lo perdería, ¿no? Pero entonces puedo decir la columna 1. La columna 1, cada vez que encuentre descripción, este término de descripción, mejor quítalo. Quítalo. Y sería tal vez la mejor opción. ¿Listo? Sería tal vez la mejor opción, porque ya por lógica se entiende que los otros datos contienen únicamente datos de trabajadores. Y como descripción no es un dato de trabajador, no la necesito. ¿Ok, jóvenes? Entonces, miren, ya ustedes están viendo que eso le va a ayudar a resolver, a tomar decisiones primeramente y nos puede llevar a resolver mejor nuestro problema. Listo, entonces supongamos que ya estamos ahí, ya lo quitamos. Entonces, cada vez que encuentre el término únicamente descripción, lo va a retirar las filas. Si encuentra otro nombre, lo va a dejar ahí. No voy a perder ningún dato. ¿Ok? No voy a perder ningún dato. Ya está. Ahora, entonces, ¿dónde está el resto de información que quiero dividir? En la columna 2. Ahora, entonces, en la columna 2 me voy a colocar allí, ¿sí? Y digo clic derecho en esa columna. Y ahora busco la opción que dice dividir. Dividir, ¿ok? ¿Dividir qué? Dividir columna. Y le digo por delimitador. Por delimitador, porque lo que está dividiendo ahora la información justamente son, en este caso, unos guioncitos, ¿no? Unos guiones y unos guiones. Entonces le digo clic derecho por delimitador. Dividir columna, perdón, y por delimitador. Ya está. Y miren, ya Power Query ha identificado cuál es el delimitador, miren, guioncito. Ahora, puede suceder que no, es decir, puede ser que me coloque aquí 2 puntos y no es así, no es el delimitador los 2 puntos, sino es un guión. Entonces, si despliego aquí las opciones, voy a encontrar coma, signo de igualdad, punto y coma, espacio, tabulador, pero no encuentro guión. Pero tenemos una opción llamada personalizado. Y es más, si no le muestra el guión, ustedes lo dibujan. Dibujan el guión. Y ya está. Ahora, aquí, esta parte. Nos dice dividir en. ¿Ok? Si yo selecciono la primera que dice delimitador situado más a la izquierda, le estoy diciendo en otras palabras lo siguiente.
que me ubique el delimitador que está situado más a la izquierda, es decir, en este caso, por ejemplo, los conceptos, porque después del concepto hay un guión, y ese es el delimitador que está situado más a la izquierda, y me va a separar en una columna esa información, y los demás, es decir, las fechas y los montos, en otra columna. Me generaría dos columnas. Entonces, ese no sería la mejor opción, ¿no? La segunda dice delimitador situado más a la derecha. Hace lo contrario, ¿no? Es decir, va a buscar cuál es el guión que está más a la derecha, que en este caso sería después de los el guión que está antes de los importes, y el resto, es decir, el nombre del gasto y la fecha en otra columna. Dos columnas. También. Entonces, en este caso nos viene bien la tercera, que dice cada aparición del delimitador. Es decir, cada vez que encuentres un guión, divídelo en diferentes columnas. Ya está. Voy a aceptar. Y ya está, miren. ¿Ok? Tipo cambiado por aquí. Bueno, voy a quitarlo todavía. Voy a quitarlo. Pero ya separamos la información, pero todos están tipo texto, ¿no? Si ustedes ven, todos están alineados a la izquierda, miren. Tipo texto. Voy a, en este caso, aplicar ya el tipo cambiado, pero columna por columna. Voy a columna 1. Ah, pero me doy cuenta que antes de aplicar ese tipo cambiado, ¿qué falta? Colocarle un nombre en los encabezados, porque dice columna 1, 2.1, 2.2, 2.3. No se entiende, ¿no? En mi informe no lo voy a presentar así. Van a decir, ¿pero qué es columna 1? Bueno, para cambiar el nombre de las columnas, puedo hacerlo de dos formas. Mire. Clic derecho en la columna, cambiar nombre, o simplemente, de forma más directa, doble clic en el encabezado y ya me da la opción para editar. Entonces voy a decir aquí, por ejemplo, vendedor. Voy a colocar así, vendedor. En la columna 2.1, gasto, voy a decir. Fecha. E importe aquí. Importe. ¿Listo? Ya estamos. Una vez que ya establecí los encabezados, ya puedo ir cambiando el tipo de datos. Voy a decir aquí, texto, ok, está bien, lo voy a dejar así. Es decir, ahí está. Texto también. Fecha, voy a cambiar fecha. Fecha. Ya está. Importe, número decimal le voy a decir aquí. Entonces digo, número decimal. Oh, pero ¿qué pasó? Me muestra error, miren chicos. Cuando a ustedes les muestre un error, miren, un error, ustedes hagan clic en un espacio vacío de esa fila, no en el concepto de error, ¿ok? No allí, porque si no, me va a generar un problemita y todavía no quiero que entremos ahí. Entonces, hagan clic en un espacio vacío de cualquier fila que le muestre el error. Y en la parte inferior le va a mostrar el mensajito de error, más o menos de lo que trata el error. No le va a decir exactamente el error, pero más o menos por ahí le va. Y aquí me dice dataformat.error, ¿no? Es decir, hay un error de formato de datos. Y me dice, no se puede convertir a numérico. Y me da el detalle, pero no, digamos que no me da a entender muy claro de qué trata el error. Pero claro, si observamos así, digamos, a primera vista podría decir, puede ser que el error me esté generando el símbolo del dólar. Porque ese símbolo no le he aplicado aquí en Power Query, el tipo de moneda, sino ya me lo estoy trayendo desde su dato original, así. Por lo tanto, como lo estoy trayendo desde su dato original así, es muy posible que ese dato de dólar sea un dato tipo texto aquí. Entonces, como es un dato tipo texto, y yo a querer convertirlo a número, por eso me arroja ese error, porque no puedo convertir un texto a número, ¿no? Y eso me está generando el error. Entonces, ya hemos mencionado que no existe control Z. Para retroceder, tengo que quitar este paso. Pero ojito con esto, miren. Yo, ¿a quién le cambié el tipo de dato? Aquí a esta columna fecha primero, ¿no? Antes de importe. Fecha. Si yo borro este paso tipo cambiado, miren, voy a eliminarlo. Observen la columna fecha. Observemos la columna fecha. Voy a quitar este paso. Regresó a texto.
¿Por qué? Porque cada vez que apliquemos el mismo paso, en este caso tipo cambiado a cada columna, todo se engloba en un solo paso. No es que me vaya a decir tipo cambiado 1, tipo cambiado 2, tipo cambiado... No, todo se engloba en un solo paso. Por lo tanto, jóvenes, voy nuevamente a cambiar aquí a fecha y insistentemente y de forma terca, digo, voy a cambiar número decimal, ¿no? Digo, sigue el error. Entonces, en el escenario que se les presenta a ustedes, donde hayan aplicado varios tipos de tipo cambiado a varias columnas y en una le dé error, y ustedes quitan ese tipo cambiado, ya saben que va a afectar a las demás, a las anteriores. Si no quieren que afecte a las demás, es decir, a las anteriores, ok, ahí sí tienen que echar mano de la barra de fórmula. Pero solamente identifiquemos este pedacito, ¿sí? No hagamos caso, digamos, a esta parte. Ya está. Entonces, ¿qué sucede aquí? Miren, jóvenes. Aquí me dice que a la columna fecha le cambiaba el tipo de dato day. ¿Ok? Está correcto. Y a la columna importe le cambié el tipo de dato number, es decir, decimal, número decimal. Pero como ahí me está arrojando un error, estas llaves, jóvenes, estas llaves en Power Query hacen mención a una columna de la tabla. Por lo tanto, si quiero eliminar este paso tipo cambiado, pero sin afectar a lo que ya cambié aquí, a lo que ya cambié ahí, puedo seleccionar todo lo que está entre llaves de la columna importe. Lo selecciono y lo borro. Mira. Lo borro. Incluso esa comita, porque si le dejo esa comita, le doy a entender a Power Query que voy a hacer nuevamente otro paso tipo cambiado. Pero por ahora no. Presiono Enter y ya regresé. Mire, los datos ya regresaron sin afectar a la columna fecha. ¿Listo? Ahí tienen entonces esa forma de cómo hacer para que no afecte si es que ya han aplicado a otras columnas. Pero igual aquí lo voy a eliminar. ¿Por qué? Porque primero, antes de aplicar tipo cambiado, tengo que quitar este símbolo de dólar. Entonces, este tipo cambiado lo voy a quitar. Aquí, entonces, la pregunta o la gran pregunta es, ¿cómo quitamos ese símbolo del dólar, jóvenes? ¿Qué idea tienen ustedes? A ver. ¿Cómo desaparecemos ese símbolo del dólar de esa columna? Profesor, ahí donde dice tipo de datos texto, ahí no hay una opción algo para cambiar. No, Rigoberto, solamente ahí podemos cambiar el tipo de dato nada más, pero no podemos quitar un valor. Ya lo hemos hecho, jóvenes. Jorge, ¿cómo? Sí, bueno, ya dio la respuesta su compañera. A ver, sí, Jorge, la pregunta era cómo desaparecer o quitar ese símbolo del dólar, ¿no? Ya, Licey por aquí dice, ¿podría ser dividir? Sí, podría ser dividir, le podría decir, divídeme en base a la primera posición, pero me generaría otra columna y además me generaría otro paso, porque tendría que eliminar esa columna que dividí. Entonces, ese es otro detalle también, chicos, ya que lo menciona, bueno, ya que más o menos Licey por ahí hizo esa mención, mientras menos pasos aplicados tengamos, menos sufre nuestro computador para procesar la información. Mientras más pasos tengamos, más lento se hace el procesamiento de información. ¿Listo? A ver, entonces, su compañera Natalie por aquí dijo lo siguiente. Se puede usar encontrar y reemplazar. Sí, sí, jóvenes. Ese es gracias Natalie, ese es el procedimiento. Como ya hemos dicho que no puedo seleccionar una celda y quitar, supongamos manualmente y aplicar incluso formato, ¿no? Como así en Excel a veces se hace. Aquí entonces tendría que decirle clic derecho en la columna importe, reemplaza los valores y le digo aquí, ¿qué dato estoy buscando? Ah, el dólar.
El dólar. Muy bien. Y aquí, con nada. No voy a reemplazar con nada. Acepto. Y ya está, mire. Ojo, jóvenes, no lo estoy reemplazando con un espacio, lo estoy reemplazando, digamos, le he dicho que no me reemplace con nada, es decir, que lo deje vacío. ¿Listo? En Porque otras palabras, profesor, en otras palabras, solamente se está quitando el signo dólar, ¿cierto? sí. ¿Por qué, Claro, jóvenes? Sí, Rigoberto, disculpa. Como sí, hacía mención, ese símbolo del dólar viene del origen de los datos, es decir, no lo hemos establecido nosotros aquí en Power Query, porque aquí en Power Query hay un tipo de dato número decimal fijo que te va a aplicar el símbolo del dólar, pero cuando lo aplicamos aquí, pero cuando viene del origen, te lo trae como un dato tipo texto. ¿Listo? Entonces, ahora sí, miren, jóvenes, yo puedo ya seleccionar todas las columnas, recuerden control A para seleccionar todo, voy a decir transformar y detectar tipo de datos, que sería el último paso, ¿no? Y ahora sí, miren, ya está. Número decimal, 1.2. profesor, y en esa fecha, por ejemplo, en la que está fecha, también se podría dividir, o sea, todos los años, solamente que en otra columna vaya, los años. Sí, también Rigoberto. Mira, vamos a hacerlo eso, ya que lo menciono. Aquí su compañero dice, ¿puedo extraer los años? Sí, podemos traer los años, los meses, los días, la semana, el trimestre, el fin de semana, el fin de año, el nombre del día. De una columna de fecha se puede extraer varias cosas. A ver, pero como dice tu compañero, hay dos cosas aquí. ¿Lo puedo convertir esta columna o puedo crear, es decir, agregar otra columna? ¿Listo? ¿Puedo convertir esta columna o puedo agregar? Voy a agregar en este caso, es decir, voy a agregar una columna donde tenga únicamente los años. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, en la parte superior dice agregar columna. Miren, he usado el término agregar, por lo tanto voy a agregar, miren, tal cual. Y en la parte derecha, en este grupo llamado de fecha y hora, encuentro la opción fecha y me despliega una serie de opciones, miren. Todo esto. Entonces, yo quiero el año. Ah, voy a año y le digo año. Y ya está. Ahí tengo el año. Quiero el nombre del mes. Ah, ok. Selecciono nuevamente la fecha. Fecha, mes, nombre del mes. Y ahí está. Pero esto pocas veces se suele hacer en Power Query. ¿Sí? Pocas veces se suele hacer en Power Query. ¿Por qué? Porque eso se hace en DAX. Ya no se hace en Power Query. A veces sí, pero la recomendación es que si jóvenes, miren, eso sí es un dato importante. A ver, disculpen que me salga por aquí, pero es algo importantísimo, ¿sí? Cuando ustedes generen una data, que vamos a decir que, por ejemplo, vamos a generarla en Excel, y tengan que escribir una serie de fecha o de tiempo, ¿no? Llamémoslo así. Por favor, no hagan esto, no digan, por ejemplo, 2020. Nada más. O 2022, supongamos que estamos en 2020, ya, 2020. O en otra columna colocan el mes. Ah, voy a colocar 7. No hagan esto, jóvenes. Uy, disculpen. No hagan esto. ¿Cómo es la mejor manera de establecer un dato de serie de tiempo, o en este caso de fecha, bien en mi data? De la siguiente manera. Supongamos que ustedes no quieren indicar el día, o sea, por día. Entonces, toman el primer día de ese mes, primero del 07 del 2022. Jóvenes, esta forma de digitar una serie de tiempo es la correcta. Aquí en Power BI se le llama granularidad. Granularidad, es decir, a qué nivel de detalle está tu dato. Día, mes y año. Si ustedes tienen en su data una columna así, ya no generen otra columna con el año, otra columna con el mes, otra columna ya no. En su data, ojo, en su data, ya no hagan eso. Basta con tener esta columna, es suficiente para analizar información.
¿Por qué le digo esto? Porque si ustedes solamente digitan el año y le dicen, quiero que me presente las ventas por mes. ¿Cómo lo van a hacer? Si solamente tengo el año. Si solamente tienen el mes y le dicen, quiero que me muestres las ventas por trimestre, va a ser un poquito complicado agruparlos. Pero si ustedes tienen de esta manera, ustedes pueden analizar por día, por semana, por trimestre, por fin de mes, por año, por último día del año, por diferentes series de tiempo. Chicos, tengan en cuenta ese detalle, ¿sí? Tengan en cuenta ese detalle porque, como yo les mencionaba, yo me dedico a asesoría y voy a varias empresas y sufren con esto a veces porque solamente digitaron el año o solamente el mes. Y tienen que volver a reprocesar. Y es una pérdida de tiempo, ¿no? Así que tengan cuidado. Siempre, por más que no tengan el día, ¿no? Por ejemplo, claro, hay algunas datas que les muestran las operaciones por día, pero ustedes no tengan el día, cojan el primer día del mes. El primer día del mes. ¿Ya, chicos? No el último, porque ustedes saben que el último día de los meses son variables. También no quedaría bien ahí. Ya está. A ver, chicos, entonces, esto, Rigoberto, si bien es cierto, se puede hacer, pero no es recomendable. Porque hacer esto es como crear columnas calculadas. Y tu procesador de tu computador va a sufrir bastante porque las columnas calculadas van a leer fila por fila y columna por columna, ¿no? Terminan esta columna, se pasan a esa y hacen eso. Y ese tipo de lectura demora en la máquina. Pero ya ustedes saben que también tienen esas opciones. ¿Listo? Lo normal es dejarlo así. Si tengo de este tipo de información en serie de tiempo, mejor lo dejo ahí. No genero más columnas. Esas columnas ya se generarán luego con las funciones DAX. Listo, jóvenes. A ver. Entonces, vamos a hacer, ya como para variar, vamos a mostrarlo esto en un pequeño gráfico. ¿Listo? Un pequeño visualizador. Entonces, jóvenes, miren. Aquí, por ejemplo, nos dicen, quiero que nos presentes cuánto ha gastado cada trabajador. Ok, entonces tenemos la columna, o cada vendedor. Tenemos la columna vendedor y la columna importe. Y esa columna me van a ayudar. Retorno, entonces voy a inicio, cerrar y aplicar, cerrar y aplicar. Y ahorita va a comenzar a cargar, ¿no? Ya está. Ojo que estamos trabajando solamente con una única tabla. Si voy al modelado, claro, nos va a presentar las dos, pero no lo estamos todavía conectando, ¿no? Ya está. Y voy a trabajar con esa tabla nada más, reporte de gastos. Y voy a crear aquí un visualizador, un gráfico, el más básico, es decir, por ejemplo, el de barras en este caso. Ya luego yo le voy a decir cuáles son los gráficos más recomendados cuando quieran presentar porcentajes. Ojo que cuando quieren presentar porcentajes, los más recomendados no son ni la de circular ni la de anillo, por si acaso, jóvenes. ¿Sí? No les recomiendo este tipo de gráficos. Pero bueno, ya lo van a ir viendo por qué. Yo, por lo general, en mis informes que hago para varias empresas, como por ejemplo Modasa, bueno, para la Cámara de Comercio, bueno, para algunas otras empresas, utilizo muy frecuentemente el de barras, el de columnas y el de líneas. ¿Sí? El de cascada también. Principalmente esos. No utilizo más. Porque son, digamos, lo más claro para entender la información. Pero bueno, aquí voy a utilizar el de barras. Entonces, si digo, voy a tomar esta columna vendedor, miren, he insertado, basta con hacer un clic en el gráfico y se insertó el gráfico aquí. Está vacío, por eso se muestra así como bloqueado. Y me muestra todos estos campos, ¿no? Todos estos campos. Estos campos, como les menciono, van a variar de acuerdo a cada tipo de gráfico. Y aquí me dice eje Y, eje X. Ya sabemos que todos los gráficos están compuestos por un eje Y y un eje X, ¿verdad? Y es como el plano, ¿no? Ahí está. Entonces, voy a llevar esta columna vendedor, miren, y lo voy a arrastrar ¿al dónde? ¿Al eje X o al eje Y? ¿Dónde creen ustedes que debería llevar la columna vendedor? ¿A Y o a X? En este caso, jóvenes, el gráfico de barras, miren, ¿dónde he colocado Y? Aquí. Por lo tanto, aquí van a ir los nombres de los vendedores, porque el gráfico de barras comienza desde aquí, ¿no? Hacia la derecha, desde la izquierda a la derecha.
Entonces voy a llevar vendedores al eje Y. Ya está. Profe, ¿no se ve nada? Sí, no se ve nada porque todavía no tengo una columna de importes. Pero ya me cambió el aspecto del gráfico. Quiere decir que ya contiene algo. Incluso ahí me dice vendedor, ¿no? Ah, ahora voy a llevar esta columna de importe, ¿no? Importa el eje X entonces. Ahora sí, ¿no? Ya está. Este gráfico de barras es bonito porque ya la vista de nosotros, de todo ser humano jóvenes, la vista lee siempre de izquierda a derecha, ¿no? Y de arriba hacia abajo, como una Z. Como lee de izquierda a derecha, digo, esa barrita representa a Janet. Esta otra carta, es decir, la lectura es de forma natural, no estoy forzando a la vista a que lea de derecha a izquierda o de arriba hacia abajo si tuviera más gráficos. Ya ese también hay un tema de la diagrama de Hexal o prueba de Hextal, creo se llama algo así. No sé si alguien aquí, creo que había una compañera que estudiaba psicología o algo así, por ahí. Debe más o menos saber eso, ¿no? Entonces, por ahí también, yo por ejemplo he tenido que estudiar esos temas de Hextal, los colores, el RGB, el CMYK y bueno, todas esas teorías, joven, para aprender un poquito de esto. Porque a veces uno le presenta al cliente, el cliente dice, no, pero ¿por qué eso? Si hay un gráfico más bonito de colores pero no, esa no es la idea, ¿no? Uno tiene que hacerle entender al cliente con buenos argumentos del por qué se está presentando así. Y por qué se usa esos colores. Entonces, chicos, miren, aquí tenemos una barra, un gráfico de barra, un visualizador de barra, donde nos está mostrando de forma ordenada, digamos, de mayor a menor en cuanto a los importes, ¿no? Al importe vendido, o al importe gastado, perdón. Aquí está bonito el gráfico, pero jóvenes, yo acabo de arrastrar esta columna importe al eje X. ¿Nos está mostrando los valores? Sí, nos está mostrando los valores, ha quedado bonito el gráfico. Pero esta forma de trabajar es incorrecta. Es decir, no lleven un campo al eje que sea, es decir, ya sea al X o al Y secundario, si que hubiese, para mostrar los valores. No, jóvenes, no y no hagan eso. Otra como el profesor Girafales, ¿no? Ta. No hagamos eso. ¿Por qué, profe? Por lo siguiente, miren, joven. Aquí en Power BI Desktop, hemos dicho que aplicamos las funciones DAX. Y cuando nosotros aplicamos las funciones DAX, lo aplicamos para generar dos tipos de cálculos. Columnas, digo dos tipos de cálculos en este, digamos, todavía en este contexto, porque con las funciones DAX se pueden aplicar columnas calculadas, medidas, grupos calculados y tablas calculadas. Jóvenes, pero voy a mencionar las dos primeras. Columnas calculadas, y el otro son las medidas. Uy, perdón. Metidas iba a decir, ya, medidas. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a quedarnos con estos dos primeras, con esos dos grupos. Columnas calculadas y medidas. Una columna calculada es como que si yo ahora mismo en esta columna agarro y digo, voy a llenar esta columna de datos. Toda esa columna de datos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Cargando múltiples datos a mi memoria, a mi computador, haciendo que lea cantidad de filas. Cada vez que agrego una columna, se hace más pesada. ¿Se dan cuenta ustedes que mientras ustedes tienen una data y cada vez le agregan más columnas, se hace un poquito más lento el archivo, más lento? Incluso a veces sale una ruedita ahí dando vuelta, ¿no? Cuando tenemos ya demasiado ya. Esas son las columnas calculadas. Pero cuando hacemos una medida, que es lo mejor que existe aquí con la función DAX, sucede lo siguiente. Voy a hacer más o menos la siguiente comparación, miren, chicos. Voy a decir que ese va a ser una columna calculada. A ver. Columna calculada. A ver. Entonces,
Vamos a suponer que este es el procesador, los jóvenes de su computador, la memoria, perdón, de su computador. Una columna calculada, como les mencionaba, es como que ocupar todo un espacio completo de su memoria. En el momento del cálculo, ¿no? En el momento del cálculo ocupa todo ese espacio. En cambio, una medida es como que ocupa un pedacito ahí, una ubicación bien pequeñita en su memoria. Y al final me va a dar el mismo resultado. Entonces, ¿qué preferirían ustedes? ¿Crear una columna calculada o crear una medida, sabiendo que el espacio de la medida es extra muy pequeño en comparación a la columna calculada? Una medida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a ser más rápida la lectura de información que la columna. Y ahora mismo esa columna que yo tengo, llamada importe, es como una columna calculada, porque está ocupando espacio en mi tabla. Lo tengo aquí. En cambio, la medida no lo van a ver en la tabla. No lo van a ver que ocupe espacio en la tabla. Lo vamos a ver recién cuando lo vayamos y lo arrastremos al gráfico. Ahí se va a ver recién. Entonces, profe, entonces no se hace ninguna columna calculada aquí en Power BI. Sí, se hace. Pero ¿cuándo se hace entonces? Cuando queremos crear una columna de textos. Es decir, yo quiero aquí agregar una columna, supongamos, en función a qué, al gasto. Digo, si los gastos de suministro, se va a hacer un descuento. O si el gasto es, no sé, o quiero extraer tal vez algún dato de aquí de la columna de suministro. Las 3 primeras letras, por ejemplo. Ahí utilizo una columna calculada. Pero cuando es un dato numérico, es decir, cuando es un cálculo numérico, hacer medidas. Cuando es un dato de texto, muchas veces se hace columnas calculadas. No siempre, porque también se puede hacer con medidas, pero por lo general se hacen columnas calculadas. ¿Listo, jóvenes? Entonces, como en este caso, por ejemplo, yo arrastré la columna importe, estoy arrastrando toda una columna a mi visualizador. Por lo tanto, la actualización de los datos se va a hacer más pesado porque va a leer fila por fila, fila y fila. En cambio, en una medida es como que, por ejemplo, en algunas empresas, un producto o un subproducto o una materia prima entra a cierta caja de transformación, le voy a llamar así, y a partir de ahí, pues, por ejemplo, en las agropecuarias, ¿no? Donde procesan el pollo. Y a veces ya sacan a veces pedacitos de pollo donde venden la pechuga, las patas, ya lo embolsan en diferentes empaquetados, ¿no? Bueno, valga la redundancia. Entonces, una medida es como meter todo ahí y luego le voy a decir, solamente quiero esto, solamente quiero esto. O sea, lo voy sacando por pedacitos. Lo voy a utilizar cuando necesito. ¿Listo? Entonces, miren, ¿cómo creamos una medida entonces? ¿Cómo creamos una medida? Bueno, siempre se recomienda, jóvenes, también tener un orden, ¿no? El orden es fundamental, ¿sí? El orden es fundamental tanto en Excel como en Power BI, porque si no, creamos por ahí medidas sueltas, cálculos, luego vamos a estar con dolor de cabeza en desorden las medidas y decir, ¿dónde calculé esto? ¿Dónde hice eso? ¿Dónde? Bueno. Entonces, para eso, Power BI nos da una opción de insertar una tabla directamente desde Power BI de esto. Una tabla vacía. En la ficha inicio, yo tengo aquí una tablita llamada especificar datos, una opción, perdón, llamada especificar datos. Voy ahí y me muestra una ventana vacía. Miren, aquí un espacio vacío, ¿no? Completamente vacío. Y aquí me muestra como que columna 1, no voy a hacer nada ahí porque no quiero agregar datos aquí en esta tabla. Voy a ir directamente en la parte inferior, le voy a decir nombre, me dice ahí, tabla. Le voy a cambiar aquí el nombre, voy a decir T medidas, para saber que esa tabla va a ser de medidas únicamente, donde voy a guardar ahí mis medidas. Y aquí le voy a decir cargar, directamente, cargar, ok.
Y yo la tengo aquí, miren. Aquí está. De medidas. Tiene una columna 1, pero que no tiene información, no tiene nada. Está vacío. Entonces, si ustedes seleccionan cualquier tablita, cualquiera, en la parte superior, miren, por ejemplo, ahora seleccionan la tabla de medidas, en la parte superior van a mostrarles esta ficha. Bueno, en sí 3, pero principalmente esta de acá. Herramienta de tablas. Y le presenta este grupito, miren. Nueva medida, medida rápida, nueva columna y nueva tabla. Ya está. Ah, yo le digo nueva medida, porque no tenemos ninguna medida, ¿no? Nada, no tenemos nada todavía. Nueva medida. Y se me activa la barra de fórmula, miren, y me dice automáticamente ese nombre medida. Ok, voy a cambiar ese nombre y le voy a decir aquí, por ejemplo, suma, perdón, total gasto. Les recomiendo, jóvenes, que siempre al nombre de sus medidas lo escriban en minúsculas y que si no quieren dejar, es decir, si quieren no dejar espacio, usen un subguión y le gasto. Pero que lo escriben en minúsculas. ¿De jóvenes? En minúsculas. Ya está. Ah, entonces, como quiero sumar una columna, ojo, quiero sumar una columna, voy a utilizar una función de suma. En Excel, ¿cómo se llama la función, jóvenes? Que me ayuda a sumar. Datos, cualquiera, no importa cuál. En Excel tenemos la función suma, ¿no? La función suma nos ayuda a sumar números, ¿verdad? Ya está. Entonces, aquí disculpen, en la función DAX se llama sum únicamente, miren. Ya no suma, ¿no? Le han quitado la A y lo dejaron en sum. Abro paréntesis, porque al igual que en el Excel, aquí las funciones tienen argumentos. Abro paréntesis. Y aquí me dice, ¿no? Suma todos los números de una columna. ¿Y cuál es su único argumento? El nombre de la columna. Ahí me dice column name. Ok, el nombre de la columna. Entonces, aquí yo tengo que indicarle de qué columna, de qué tabla voy a tomar su columna. Entonces le digo, de la tabla reporte de ventas, de gastos, perdón, importe. Ya la ventanita de Tooltips ahí nos ayuda, ¿no? Y ya está. Voy a presionar Enter. Listo. Miren, jóvenes, quiero que vean que el resultado es el mismo. Aquí, ojo, aquí tengo la columna. ¿Listo? Voy a rápidamente, esto solamente para una forma de mostrarlo, chicos. Ya está. Miren, aquí tengo 101.000, 76, 66. Bueno, ya. Voy a replicar este gráfico, pero ahora voy a arrastrar la medida, ya no la columna. Aquí estoy arrastrando la columna. Entonces voy a insertar nuevamente el gráfico de barras. Voy a colocarlo por aquí. Voy a llevar vendedor al eje Y. Y al eje X, aquí lo tengo la medida, miren, chicos. Se identifica la medida porque usa el icono de una calculadora. Entonces voy a llevar aquí al eje X. Voy a hacer lo mismo. Más rápida, así, nada más. Y ya está. Voy a quitar por aquí. Y ahí está, miren, el mismo resultado. El mismo resultado. Pero, como le vuelvo a mencionar, la diferencia es la que mencionaba. La medida no me ocupa mucho espacio en la memoria a la hora del procesamiento. En cambio, la columna sí. La columna, recuerden, por ser una columna tal cual, está compuesta por filas. Entonces, un computador va a leer fila por fila. Cambio una medida, es como que una fila, nada más. Entonces va y lee esa fila y me da los resultados. Ok, jóvenes, entonces miren, ya vimos la primera función, la función más básica, ¿no? Sum. Recuerdan que la función sum dice que me suma los números de una columna, únicamente de una columna, chicos. ¿Listo? De una columna.
Jóvenes, preguntas. Estamos yendo, jóvenes, estamos yendo bien. Bueno, yo le digo, bueno, yo que soy el docente, le digo que estamos yendo bien, estamos yendo de a pocos, ¿sí? Yo no quiero que se estresen, que se aburran, que se cansen, perdón. Porque es muy común, jóvenes, que en la primera clase tengamos un grupo de hasta de 50, de 40, incluso ha llegado hasta de 60 alumnos, pero al final del curso terminan 15. ¿Sí? No sé si no creo que por cansancio, sino que cuando entramos a cálculos, un poquito como que ya van corriendo, no sé si este, si lo ven complicado, o algunos tal vez por tiempo también, pero por lo general sucede eso. Por eso que en la primera clase intento ir suave, despacio. Por eso estamos trabajando estos archivos bien básicos. Sí, Rigoberto, adelante. Sí, profesor, justo lo que mencionó esa palabrita de, ¿cómo se llama? Por lo visto, igual el modelamiento donde mencionas es un poco complejo. Ahorita lo que nos estamos mostrando es básico, ¿no? Pero lo que su recomendación o como sugerencia para nosotros, que bueno, de mi parte igual la herramienta muy buena. ¿Cuál sería para poder, o sea, ir familiarizándose, o sea, estar, ahí justamente en estos modelamientos, ¿no? Para poder, igual ir a la mano, ¿no? Y sé que de esto también, la práctica igual te va, haciendo ver cosas por ahí que de repente no se ven, ¿no? Entonces, quería ver, esas recomendaciones por parte de usted, profe, porque la verdad, o sea, conforme cómo va yendo, para mí es claro, porque el paso a paso es lo más importante, ¿no? Ya, sí, gracias, Rigoberto. Sí, jóvenes, miren, la recomendación que te le digo a Rigoberto es practicar. Practícalo. Si bien es cierto, la clase queda grabada, ¿sí? Yo sé que a veces, porque yo le digo esto porque a mí me ha pasado muchas veces. Yo estoy llevando actualmente una carrera de inteligencia artificial en Colombia, ¿no? Bueno, vía online, ¿no? Ahora todo se puede estudiar en vía online en varias universidades o en escuelas. Eh, y una de las cosas que a veces me pasaba es que, decía, como la clase va a quedar grabada, ya, bueno, luego lo practico, ¿no? Y me salía de clase. Y a veces es un poco complicado eso. Porque después, al día siguiente, se te presenta una cosa, al otro día otra cosa, y así. Y a veces, al final, llegamos a la siguiente clase y no hemos practicado. Entonces, la única recomendación que te daría es práctica. Practícalo 3 o mínimo, porque así nos dicen también a nosotros, y yo también he adaptado esa técnica y me ha ido bien. Practícalo como mínimo 3 veces más las técnicas que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, ustedes también tienen, digamos, van a tener la opción de poder ver los videos. No sé si tienen la opción de descargar, creo que no lo van a tener. Por eso le digo, practíquenlo para que se quede interiorizado, porque descargar no van a poder. Y así que les queda practicar, porque además que cuando termina el curso, le dan acceso un mes más y luego ya quitan el acceso. Entonces, practíquenlo. Práctica y práctica. 3 veces más repitan cada caso que vamos a hacer. Y eso le va a quedar interiorizado. Y si ustedes tienen datos por trabajar, apliquen lo que estamos haciendo en sus propios datos. Entonces, están practicando, están interiorizando y aplicando. Eso es lo mejor. Interiorizando, aplicar y si pueden, enseñar. Y ahí sería excelente. Interiorizar, practicar, interiorizar, que sería la práctica, aplicar y enseñar. Así sean, no sé, tal vez tienen un hermano por ahí que en un rato libre, mira, te enseño esto. Y eso queda mejor, 100% interiorizado ya. O un amigo, así sea gratis, que sea, no sé, media hora, mira, me ha enseñado esto, mira, te enseño, ¿no? Háganlo eso, jóvenes. Yo lo he hecho muchas veces y, y es como que, no sé, como que ya es como si hubieses nacido con ese conocimiento.
Ya no se te hace complicado. Sí, Rigoberto, entonces interioriza, aplica y enseña en lo que puedas. Ya, chicos, a ver, seguimos. Ahora sí vamos a trabajar un archivo Excel, que los archivos de Excel son los más comunes, creo, ¿no? Todas las plataformas, no hay ninguna, todos los sistemas, ya sean SAC, los sistemas de ERP, los sistemas del banco, todos te dan la opción para que descargues en Excel, ¿no? O en CSV, o en texto, o en PDFs. Entonces ya van a poder ustedes, digamos, van a poder depurar ese tipo de archivos. Listo, jóvenes, vamos a trabajar en Excel. Pero antes de eso, voy a hacer un poquito de teoría nuevamente. Miren, cuando nosotros trabajamos con un archivo de Excel, un Excel, ¿verdad? Por aquí. Hoy vamos a tener la clase tal vez hasta las 12:30, ¿ya, chicos? Como para que ustedes también, bueno, se refresquen un poquito, vayan tranquilos tal vez a su almuerzo. Y ya la próxima clase ya avanzamos. La próxima clase sí les recomiendo que entren puntual, ya, chicos. Nada más va a haber 5 minutos digamos, de espera. Ya, jóvenes, como para no luego entran y decir, profesor, no vi, repita. Lo puedo repetir, sí, pero yo creo que hasta una vez. Pero ya si estamos muy avanzados ya no puedo retroceder, ¿no? Ya, chicos, entonces miren. Un archivo de Excel, ¿verdad? Nosotros sabemos que es un libro electrónico, ¿no? Un libro electrónico. Entonces, vamos a suponer que este es un archivo de Excel. Dentro de un archivo de Excel, nosotros tenemos hojas, ¿no? Los libros están compuestos por hojas, así como si fuesen libros físicos, ¿no? Hojitas y hojitas, ya está. Yo le voy a llamar elementos, ¿ya, chicos? Elementos. Entonces, un libro de Excel tiene un elemento, que son las hojas. Hojas. Tiene otro elemento, que son, por ejemplo, las tablas. Tiene otro, que son los rangos de nombre, o nombre de rango de nombre, vamos a decir. Y tiene un cuarto que se llama rango de impresión. Ya está. Entonces, dentro de un libro de Excel tenemos las hojas, ¿ok? Dentro de las hojas podemos tener tablas, ¿verdad? Tablas. Y ya le voy a hacer mención a qué me refiero con tablas. No es cualquier tabla, chicos, no es cualquier tabla. Y dentro también de las hojas podemos tener nombre de rango o rango de nombre. Es decir, no sé si le ha pasado a ustedes que cuando a veces han seleccionado una cierta cantidad de celdas y en el Excel hay como una cajita aquí antes de la barra de fórmula y han ido y le han colocado un nombre a ese rango de celdas. Eso se llama rango de nombre o nombre de rango. Y luego también hay rangos de impresión. Es decir, cuando queremos imprimir cierto documento y queremos que se repita el encabezado en esas hojas que vamos a imprimir, configuramos en la parte de impresión y le decimos que ese rango de celdas se vuelva a repetir en cada vez que imprimamos, ¿no? Entonces se llama rango de impresión. Entonces tenemos ahí 4 elementos. ¿Y por qué le hago mención a esto? Porque cuando nos conectemos justamente a un libro de Excel, nos va a presentar estos 4 tipos de elementos. Y nosotros vamos a tener que decidir con cuál de ellos vamos a trabajar. Si yo por query le digo, ok, voy a trabajar con las hojas. Y le digo, por ejemplo, supongamos que esta es la hoja 1. Y selecciono esa hoja. Le estoy diciendo, voy a trabajar con todos los datos que estén en esa hoja. Con todos. Con todos. Si hay un datito por aquí, en una celda, por ejemplo, vamos a poner en la K10. Vamos a suponer que esta es la fila 10. También me la tomará. Si hay por aquí datos sueltos, por aquí, bueno, y así. Si le digo, bueno, chicos, yo le he dicho hasta las 12:30, van a ser las 12:30, ¿no? Ya, si le digo la tabla, solamente tomará los datos de la tabla. Y si le digo el nombre de rango, tomaré solamente estos datos. ¿Ok? Entonces, miren, justamente aquí en este archivo de Excel, yo tengo 2 hojitas, es decir, tenemos 2 hojas, una llamada rango y otra llamada tabla. Y dentro de esta hoja hay rango, si yo selecciono este rango de celdas,
si ustedes ven, en la parte superior me muestra un nombre, miren. Reporte-venta rango. Esos son nombres de rango. Es decir, han seleccionado estas celdas y le han colocado un nombre. Si voy a la hojita tabla y me coloco aquí en cualquier celda dentro de los datos, de hecho, me va a mostrar en la parte superior una pestañita llamada diseño de tabla. Entonces, a esto me refiero cuando digo tabla. No me refiero solamente a un conjunto de datos que tienen un bordecito y están en forma de tabla, no, sino a esto, cuando tengo datos dinámicos. Ojo, no tabla dinámica, sino datos dinámicos. Es decir, cuando yo cojo una cierta cantidad de datos y presiono control T y le digo, conviérteme en tabla. A eso me refiero con tabla. ¿Ya, jóvenes? Y luego los rangos de impresión se dan por aquí, ¿no? Cuando voy por aquí le digo encabezado y pie de página, perdón, hoja, y aquí dice área de impresión, miren. Lo puedo configurar, puedo decir esto, ¿no? ¿Ya, chicos? A eso se refiere rango de impresión. Entonces, cuando me conecte a este archivo, el Power BI me va a decir, tienes tabla, hojas, tienes rango de nombre y tienes esta tablita. ¿Con cuál vas a trabajar? Y eso va a depender de nosotros, ¿no? ¿Con cuál voy a trabajar? Bueno, voy a cerrar aquí el archivo. Voy a decirle que no guarde. Y ahora sí, regreso a, disculpen, a Power BI Desktop. Voy a inicio, pero ahora sí directamente tengo el icono del libro de Excel, miren. Entonces ya para no ir por obtener datos, puedo ir directamente a este icono, libro de Excel. Y bueno, yo como estoy ya trabajando constantemente con esa carpeta, ya me detecta aquí el archivo, ¿no? Reporte de ventas. Voy a decirle abrir. Y van a ver ahora mismo que la pantalla ya es diferente a cuando hemos trabajado con un texto, con un bloc de notas y con un CSV. Es diferente. Ok, a ver, ¿a qué se refiere estos iconos que vemos ahí? El primero, que parece como el icono de una carpetita, hace mención, es decir, me está referenciando al libro completo, es decir, al archivo. ¿Listo? Al archivo. El segundo icono se refiere a la tablita. Los otros dos iconos siguientes se refieren a tablas, es decir, perdón, a hojas, disculpen. Cuando vean este tipo de iconos, se refieren a hojas. Tenemos las dos hojas, rango y tabla. Y el último, este icono, cuando vean este tipo de icono, se refiere a nombre de rango o rango de impresión. El mismo icono se repite también si tuviésemos rangos de impresión. ¿Listo, jóvenes? Entonces, aquí, por ejemplo, le voy a decir, ok, yo voy a trabajar con la tabla, para tomarlo como primer caso. Luego en otros casos vamos a trabajar con las hojas, en otros casos utilizaremos los rangos de impresión o los nombres de rango. Entonces, como le he dicho, solamente voy a trabajar con los datos que están en la tabla. Solamente me toma los datos que están únicamente dentro de la tabla. Dentro de la tabla. Ya nos muestra una vista preliminar, ¿no? Entonces, aquí tenemos que hacer varios cambios, ¿no? ¿Qué cambios tendríamos que hacer aquí? Por ejemplo, por mi parte, yo tendría que quitar esto porque no es un dato importante. El encabezado todavía está aquí. Tengo que rellenar, miren, aquí me dice null, null. Aquí tengo total al final. Entonces, Power Query me dice, los totales generales, subtotales. Ok, eso dile adiós. Es decir, en Power Query quita esos totales, subtotales, totales generales. Ya sea que estén en columna o ya sea que estén en filas. ¿Por qué? Porque cuando regreses esos datos y no quitas los totales, esos totales van a ser como un importe más. Y cuando apliques una medida donde le digas súmame tal columna, lo va a sumar ese total también. Entonces estaríamos engañando a las personas que le vamos a presentar el informe. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Bueno, entonces aquí le voy a decir transformar datos. Transformar datos. Y ya está, chicos, miren. Tenemos esto. Tipo cambiado. Chaocito, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden, tipo cambiado debería ser uno de los últimos pasos. Ya está.
Entonces, jóvenes, la pregunta es, y miren, voy a hacer más grande todo este espacio para que lo vean ahí. Aunque esta pantalla esta ventana no me quita mucho espacio. Miren, están viendo ahí la data. Están viendo la data. ¿Qué columna ustedes seleccionarían para hacer una limpieza más rápida de la data? ¿Qué columna, jóvenes? A ver. Observen ahí la data. A ver, su compañera por acá, Angie, dice la columna 1. Natalie también la columna 1. Ya está. ¿Alguien más, jóvenes? Un tercero ya para explicar. Ya, Luz María dice columna 1, Marjorie columna 4. Ya. Ah, ya, Eduardo acá representando a los caballeros dice columna 1. Ya está. Vamos a darle. A ver, jóvenes. La mayoría dice columna 1, excepto su compañera Marjorie, la columna 4. Ya está. Vamos a ver por qué. ¿Ok? Vamos a ver quién tiene razón. O todos los que opinaron, le voy a descontar un punto. Ahorita ya no opina nadie, ¿no? No, chicos, tranquilos, tranquilos. A ver, vamos a hacer lo siguiente, entonces. Aquí columna 1, me dicen, columna 1. Si hago clic en la columna 1, digamos, en el filtro, y digo, ok, aquí de la columna 1 quiero quitar, por ejemplo, este título, y también estos null, ¿no? Porque en realidad no me interesan en este caso. Y tal vez también quiero decir, quitar los null, también quitaría esto, también tendría que quitar el total, también tendría que quitar esto. Entonces voy aquí al botón de filtro y voy a buscar, digo, nulo, reporte creado el día, ese también, ¿qué más? Y ahí está bien, ¿no? Ya tengo el dato vendedor y los nombres. Y acepto. Pero ¿qué sucede acá? Que también se pierde esas filas donde tenía que rellenar. Es decir, voy a un paso anterior, también se pierde esto. Esto. Y ahí es un problema. Ya está. Y además he tenido que seleccionar varias casitas, ¿no? Desmarcar. Su compañera Marjorie por aquí dijo la columna 4. Vamos a ver. Columna 4. Tengo null. Entonces, si yo le digo quítame los null, no va a afectar a los demás datos, ¿no? Va a afectar, me va a quitar más bien también este null. Todo esto. Pero este total tendría que, bueno, digamos en la columna 4 primero decirle quítame los nulos. Luego en la columna 1, quítame el total, ¿no? Claro, sería, a pesar que son dos pasos, pero sería algo más corto que lo que hicimos en la columna 1, ¿no? Y además no perdemos estos datos. No lo perdemos. ¿Sí? ¿También? ¿Va bien? ¿Listo? Ya. Pero, ¿qué les parece si cogemos la columna 2 o 3? En la columna 2, yo observo nulos, que me quitaría todo esto. Y si voy en la parte inferior, también quito nulos. Entonces quitaría esto y todo esto. Y si observo la columna 3, digo, la columna 3, no, porque quito el null, pero no me va a quitar esta fecha, ¿no? Entonces, ahora sí, chicos, ¿con quién nos quedamos? Con la columna 2, ¿verdad? La columna 2. Entonces voy a la columna 2 y le digo, quítame el nulo. Y ya está, mire. ¿Listo, jóvenes? Pero está bien, está bien. Chicos, está bien, es lo que necesito, que participen principalmente. ¿Sí? De eso vamos aprendiendo, porque si ustedes no dicen nada, yo asumo que todo está bien y sí, sigo dándole y
Luego viene el problema, ¿no? Chicos. Porque de las respuestas que ustedes den, tengo que aclarar cada una de sus respuestas, ¿no? Y de ahí puede salir otra cosita y otra cosita. Ya está. Ahora, jóvenes, Ok, ya está, ya quitamos. Sí, Rigoberto, consulta. disculpen. Sí, adelante. Sí, y otra forma de darse cuenta, o sea, como para elegir, en este caso fuimos, o sea, tanteando, mejor dicho, ¿no? ¿Cuál eso nos da? Pero habrá otra, o sea, otro método que, o sea, al visualizar y nos demos cuenta y vayas a la columna y puedas quitar la que sale, ¿no? Y, y otra cosa también, cuando vimos, por ejemplo, el archivo del TXT, no te salían el null. Por ejemplo, en el archivo, en el Excel, sí, automáticamente el sistema te sale el null, ¿no? Como para poder eliminar. Y eso es lo que he podido notar también. Ya. Ya, Rigoberto, gracias. Sí, ya, mira. ¿Cuándo me presenta el null, Rigoberto? Cuando, por ejemplo, a ver, voy a abrir el archivo de Excel. ¿Cuándo me va a presentar el null? Cuando en algún momento hemos tenido datos en algunas celdas y lo hemos borrado, le hemos dicho suprimir. Y en este caso yo sí he tenido datos, sino que para el caso yo he borrado datos. Yo he borrado, para hacer el caso práctico. En el archivo TXT yo no he tenido datos, porque en el TXT es bien difícil digitar, ¿no? Es decir, llenar datos aquí es difícil, complicado. Y ahí no ha habido datos, es decir, absolutamente ni un dato ha habido ahí. Entonces, el null les va a mostrar cuando en algún momento han tenido algún dato y lo han borrado. Se crea como un temporal, como un archivo ahí, digamos, temporal, llamémoslo así. ¿Sí? Eso es lo que pasa, Rigoberto. Ok, perfecto. Y el otro que, bueno, para poder identificar así de forma inmediata, o sea, para, más que todo para filtrar el null. Ujú. Como en este caso, por ejemplo, el final, escogimos la columna 2, pero Ya, hubiera cortado tiempo y decir, no, bueno, esta es la columna que necesito. ¿Cómo, o hay forma de llegar así? ya, ya, Rigoberto. Digamos, no hay una forma exacta. Es decir, no hay una de las mejores formas, digamos así. No hay. Una es lo que más o menos tú mencionaste, el tanteo, ¿sí? Digamos, la forma más lenta sería el tanteo, es decir, estar viendo más o menos columna por columna, observar mi data, pero eso, digamos, no dentro del Power BI de eso, sino en el archivo original, en el archivo original. Que claro, yo lo he hecho aquí en el Power BI Desktop, pero eso se dan cuenta mejor en el archivo original. ¿Por qué? Porque el espacio de trabajo del Power BI, del editor de query, perdón, en este caso, si ustedes ven, no es tan amplio, ¿no? No es tan no es tan rápido para mirar. Eso lo hacen en el archivo original. Y como les mencioné en el primer caso, abran el archivo, a partir de ahí tomen decisiones. Es decir, a qué columna voy a tomar para eliminar, qué fila voy a eliminar, y eso lo toman apunte, un papelito, y ya cuando estén en el de eso, para que no tengan ese problema de estar pensando qué columna y eso, ya van directamente a decir a esa columna y eliminan. Sí, ese en el archivo original. Yo ya no le he hecho porque ya lo mencioné, ¿no? Ya lo mencioné y como le decía, cada vez que vayamos avanzando en cada técnica un poquito más avanzada, ya voy a dejar de mencionar algunas cositas porque voy a hacer, digamos, como que voy a tomarlo como que ya ustedes lo tienen presente. Pero sí, lo puedo repetir nuevamente. Ya, entonces sería, una de las formas sería el tanteo. Otra de las formas es visualizar qué columna tiene más línea plomita, porque esa línea me indica que, por ahí hay nulos, por ahí hay vacíos, ¿sí? Pero no siempre va a funcionar, porque en este caso, por ejemplo, la columna 1 tiene más vacíos, pero también tengo que darme cuenta que esos vacíos pueden afectar aquí a mis datos, porque si borraba esos null, eliminaba también estas filas. ¿Listo? Entonces aquí, bueno, si bien es cierto, la data es chiquita, por eso que la columna 2 es más rápido de observar, ¿no? Pero es normal que ustedes se puedan equivocar porque recién estamos empezando, no hay problema.
Y otra de las formas es en base a código, pero ahí ya no entraríamos, ¿no? En base a código. Sí, pero la forma más, digamos, más directa sería el tanteo, ver aquí en el Excel o en el archivo original qué es lo que voy a hacer, ¿sí? A ver, por aquí Jorge dice, también puedo eliminarlos con los filtros en el informe, ¿verdad? También puedo eliminarlo con los filtros. No entendí mucho, Jorge, pero sí, es lo que estamos haciendo. Con los filtros estamos eliminando. Ah, sí, sí, tu pregunta es esa, sí, sí, Jorge. Con los filtros podemos eliminar. Sí, eso es lo que acabamos de hacer en la columna 2, ¿no? Tomé filtro y quité null y es como si lo hubiésemos eliminado, ¿no? En realidad no están eliminadas, pero ahí están filtradas, digamos, no lo vamos a ver. ¿Listo? Y no van a cargar tampoco cuando llevemos al Power BI. Entonces, eso, chicos, fundamentalmente. ¿Sí, Rigoberto? Entonces tienes que ver tu data. Te recomiendo mejor verlo en el original porque hay más espacio de trabajo, lo conoce mejor tus datos, tomar apunte de lo que quieras hacer y ahí en el Power BI de eso directamente ir ahí. Porque aquí el espacio de trabajo no es tan grande como ven. Y el otro sería el tanteo y bueno, hay otra forma con el código, pero ahí sí ya es un poquito más avanzado. ¿Ok? Ya chicos, a ver. Seguimos por aquí. Entonces, miren, yo aquí he tomado la columna 2, como les decía, bueno, mientras uno va con la práctica, ya, bueno, conoce también sus archivos, ya sabe dónde ir directamente, ¿no? A tomar los datos para quitar o cambiar ahí. Ahora, jóvenes, la primera fila debe ser el encabezado. ¿Cómo hacemos para colocar la primera fila como encabezado? También, jóvenes, tengan en cuenta, ¿sí? Que mientras vayamos avanzando en los casos, yo voy a ir haciendo más preguntas y cada vez más preguntas y más preguntas y más preguntas. Y depende de ustedes de cómo vayamos avanzando, jóvenes, también, porque si ustedes no me contestan, yo me voy a plantar ahí, voy a retroceder un poco para explicarles y así no vamos a poder avanzar. Así que les recomiendo nuevamente practicar, atención y atención. Jóvenes, la pregunta, ¿cómo coloco esta primera fila como encabezado? Ahí en el lado izquierdo, en la parte superior lado de la columna 1, hacerle clic. Ah, sí, sí, ahí. Y ahí buscar la opción. Ahí. Y ahí buscar, ¿no? La opción. Exacto, usar como la primera fila como encabezada, ¿no? Eso Así sería es. la opción. Ajá. Sí, gracias, Rigoberto. Entonces, esa es la opción, ¿no? Usar la primera fila como encabezado. Entonces, recuerden que eso me genera un paso tipo cambiado. Luego les voy a explicar cómo, digamos, deshabilitar esta opción para que no le esté molestando, ¿ya, chicos? Pero las primeras clases lo dejo ahí porque para que ustedes tengan la costumbre de saber, que tengo que quitar este paso, que tengo que quitar este paso, ¿vale? Ya está. Entonces, voy a quitar este paso. Y ahora, ¿cómo rellenamos estos datos? Y ahí está sencillo, ¿no? Porque ya tenemos incluso los null, ya no necesitamos ni siquiera reemplazar. ¿Cómo rellenamos los datos de los vendedores hacia abajo? Jóvenes, ¿cómo rellenamos esos datos hacia abajo? Para rellenar esos datos hacia abajo, recuerden clic derecho en la columna y buscamos la opción rellenar, miren. Y abajo, ¿no? Y ya está.
Y ahora el último paso, ¿no? Selecciono todas las columnas, transformar y detectar tipo de datos. Y ya lo tenemos ahí. Ya lo tenemos aquí, jóvenes. Si voy al archivo original, miren, tomé la tabla, ¿verdad? Ok, y voy a copiar esa cantidad de filas. Voy a pasar por aquí, insertar. Ah, perdón, estoy en una tabla, disculpen. Voy a insertar rápidamente por aquí unas cuantas filas. Ya está. Y bueno, aquí voy a colocar por acá, su compañero Rigoberto, ya está, Rigoberto, ¿no? Entonces, guardo, voy a cerrar, voy por aquí, estando todavía dentro de Power Query, miren, no he retornado a Power BI a la ventana principal, voy a inicio, si quiero ver los datos, si va a actualizar, por aquí debe mostrar Rigoberto, entonces voy a inicio, y aquí tengo actualizar vista previa, y para actualizar solamente la tabla que estoy trabajando ahora mismo, le digo actualizar vista previa. Porque si le digo actualizar todo, me va a comenzar a actualizar todas las tablas que hemos hecho, todas las tablas los datos que hemos cambiado. Entonces le digo actualizar vista previa. Y aquí está, miren, ahí aparece Rigoberto ya. Chicos, y aquí le digo cerrar y aplicar. Y bueno, ya saben lo que se viene luego, ¿no? Pero que todavía no estamos aplicando. Si voy al moderado, miren, tenemos aquí las tablitas, ¿no? Voy a hacer un poquito más. Por aquí tengo las tablitas. El objetivo luego es tratar de conectar tablas entre sí, ¿no? Entre ellas. ¿Listo, jóvenes? A ver, jóvenes, ahora sí. Preguntas. Todas las preguntas que tengan en estos últimos minutos que nos quedan. Profesor, disculpe, eso no tiene mucho que ver con el curso, pero quería consultarle si usted recomendaría llevar un curso de base de datos. Natalie, sí. Sí, te recomendaría que lleves un curso de base de datos SQL Server, si que pudieras. Access no, porque Access ya está muy atrás. Pero sí SQL en lo posible. Pero bueno, cualquier base, en realidad cualquier base de datos, pero en lo posible SQL. Porque el SQL te va a ayudar justamente al tema de modelado de datos. En un curso de base de datos se ven bastante modelado de datos. Ahí van a hablar el tipo de modelado tipo estrella, tipo copo de nieve, y otros tipos que hay, que también lo vamos a ver aquí, ¿no? Bueno, no a profundidad, pero sí lo vamos a ver. Tipo constelación y bueno, y otro tipo de base. Gracias, profesor. Ok. ¿Preguntas, jóvenes? Aquí en este curso, jóvenes, vamos a ver casi todo los temas de Power Query. Es decir, es como que si ustedes estuviesen haciendo una especialización en nivel 1 de Power Query. Una especialización. No es que vayan solamente a aprender algunas cositas, sino se va a ver casi todo Power Query. Casi todo, pero del nivel 1, ¿no? Porque Power Query tiene un nivel 2, un nivel 3. Bueno, eso no creo que también se dé, pero bueno, ya le hago mención que tiene bastante por explorar Power Query. Existe Power Query Online, también se puede trabajar en la nube. Jóvenes, vayan dejando su asistencia en el chat del Zoom. ¿Sí? Vayan colocando su asistencia. Solamente sus datos, es decir, sus nombres y apellidos nada más. Ya seguramente me mandan la lista oficial y ya yo los voy a tener que considerar, ¿no? Vayan dejando sus datos ya, jóvenes, para llevar el control de su asistencia.